Queridos pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Quiero decirles que agradezco mucho todas y cada una de las felicitaciones que me han hecho llegar debido a los relatos que se han compartido en este espacio. Pero quiero ser muy sincero con ustedes, estos relatos no son míos, son de la comunidad y los seguimos recibiendo. midesoladoes@gmail.com, midesoladoes@gmail.com. Si tienes alguna experiencia, por favor compártela. No sabes lo feliz que me haces cuando abro este correo y veo que alguien, algún pasajero, me ha mandado algún relato, ya que eso significa que podré publicar nuevamente. Hoy, pasajeros, nos esperan 3 relatos de terror poco comunes, inusuales, pero que estoy seguro van a llamar mucho su atención y les van a parecer escalofriantes. Por favor, relájense, abrochen su cinturón e inclinen su asiento, porque aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Primera escala. El cuchillo de pedernal. Hola, señor conductor y compañeros pasajeros. Buenas noches. Hoy quiero compartirles una historia más. Ahora sobre una maldición. Pero antes un poco de contexto. Mi papá, descanse en paz, era altruista. Le gustaba ayudar a quien lo necesitara. Fue un gran ejemplo para nosotros ver cómo pasaba sus ratos libres, trabajando sin recibir un sueldo en un partido político, que lamentablemente terminó por decepcionarlo, al punto de abandonarlo. Lo cierto es que él trabajaba ahí solo por el gusto de ayudar. Pero fue gracias a ese trabajo que conoció muchísima gente de Guanajuato y otros estados de la República. Y gracias a esto, tuvo grandes amigos, y vivió y escuchó algunos hechos extraños, a los que todavía no encontramos explicación. Hoy comparto uno de ellos. Y si ustedes gustan, con el tiempo iré compartiendo más. Lo siguiente le sucedió hace muchos años a un buen amigo de mi padre, a quien cambiaré el nombre por respeto a él y a su familia. Simplemente lo llamaré Don Lupe. Mi padre conoció a Don Lupe en un acto de campaña. Era un señor joven y fuerte, persona de campo, quien después de un tiempo le tomó confianza y le platicó a qué se dedicaba. «Vendo figuritas», dijo. Y mi padre, curioso, quiso ver de qué se trataba. Su amigo le mostró entonces varias figuras, al parecer prehispánicas. «Son originales, yo mismo las desentierro», le dijo Don Lupe. Mi papá en ese momento pensó que en realidad estas habían sido fabricadas por él, ya que muchas personas de la comunidad de su amigo se dedicaban a elaborar figuras de barro, así que le dio por su lado, y comentó que tuviera cuidado, ya que el extraer figuras prehispánicas reales y no reportarlo podría ser peligroso y arriesgado para él. Don Lupe rió a carcajadas. «No, hombre, a esto nos dedicamos todos en el pueblo. Ya sabemos cómo hacerle. No pasa nada». Cabe mencionar que en aquel tiempo todavía no se rescataban las zonas arqueológicas de Plazuelas y Peralta. Entonces mi padre tomó una figurita y preguntó si era redituable, si valía la pena correr el riesgo de ir a la cárcel por andar vendiendo cosas de barro. Y vaya si quedó asombrado al saber que por una sola pieza habían llegado a ganar hasta 100,000 pesos. Depende de qué tan buena sea la pieza. Unas están hechas pedazos y nos pagan muy poco por ellas, pero las grandes, las que están completas, con esas sí hacemos nuestro agosto, dijo Don Lupe. Pasó el tiempo. Don Lupe y mi papá siguieron con su amistad. De vez en cuando su amigo traía algunas piezas que consideraba las mejores para que mi papá las viera. A mí me tocó ver un par de figuras pequeñitas,
Y en una de esas ocasiones, cuenta mi papá que llegó con unas sumamente bellas. Eran unas caracolas enormes, a las que don Lupe hacía sonar, y se enchinaba el cuero nada más de escucharlas. Unas vasijas completas en excelente estado, decoradas muy bellamente, y lo que llamó más la atención de mi padre, un cuchillo de pedernal, que parecía sacado de la utilería de una película. «Te lo dejo barato», dijo su amigo al ver la mirada de mi padre, que se iluminó tras ver aquel objeto. 16,000 pesos, nomás por ser para ti. Obvio, mi papá no tenía esa cantidad, y de haberla tenido también, jamás hubiera comprado algo así, ya que creía firmemente que esas piezas deberían de estar en un museo, por lo que mi papá agradeció y se negó. Pero sí quiso saber de dónde habían sacado aquellos objetos tan bonitos. «Acabo de encontrar una mina de oro», contestó su amigo extremadamente feliz. «Es una cueva que hay por allá atrás de los cerros. Solamente yo conozco la entrada. Es tan angosta que apenas si pude entrar. Casi me pierdo allí adentro, Carlitos. Es un laberinto. Pero habías de ver qué cosas tan maravillosas hay enterradas». Allí fue cuando mi papá, viendo aquel cuchillo de pedernal y piezas tan bellas, se dio cuenta de que su amigo en verdad vendía piezas originales y nos lo comentó. Por lo que comenzamos a temer por su bienestar, ya que era una persona bastante agradable y nos caía muy bien. Después de esto, don Lupe dejó de venir a visitarnos. Pasaron meses y mi padre preguntó por él a un conocido mutuo, pensando que quizás hubiera ido a dar a la cárcel por andar vendiendo objetos prehispánicos. «Hombre, Charlie, ¿no sabes? El Lupe ha estado bien enfermo. Yo creo que se nos va. Ha andado de un lado a otro viendo médicos y nada. Está bien malo. No lo reconocerías si lo vieras». Mi papá sintió mucha pena por la noticia, ya que le había tomado estima a don Lupe, y mandó a saludarlo con esta persona. Más de una vez pensó en ir a visitarlo a su pueblo, pero por una cosa u otra no pudo hacerlo. Ya había pasado más de un año, cuando en cierta ocasión vio llegar a don Lupe. Estaba delgadísimo. Había perdido al menos unos 20 kilos, pálido y ojeroso, pero sonriente. «Viera nomás cómo me ha ido, Carlitos. Allí donde me ves, ya estoy bien mejorado». Mi padre no quiso ser descortés y preguntar directo qué tenía, pero no hizo falta. Él se encargó de decirlo. «Creí que era un cáncer, pero me cansé de hacerme análisis de todo lo que te puedas imaginar y nada. Todo salía bien. Como quinceañero, me decían todos los doctores. «Ora», les contestaba yo, «¿me voy a morir en perfecto estado de salud o qué?». Porque me revisaron como 15 doctores y nada. Así que me harté. Dejé de ir con esos matasanos y me fui a ver a un médico brujo de Guadalajara que me recomendaron. Nomás entré a su casa y me vio bien feo. Y de la nada me dijo: Tú profanaste un camposanto». Y pues yo me negué. «¿Cómo que no? Si allí estoy viendo clarito cómo traes arrastrando 4 espíritus que están muy enojados. Uno es un sacerdote y quiere su cuchillo de vuelta. Los otros dicen que quieren sus vasijas y caracolas». Sentí que me desmayaba, Carlitos. ¿Cómo este brujo que no sabía nada de mí o a qué me dedicaba iba a saber qué había hecho yo? Si esas piezas no se las mostré a nadie más que a ti, y las dejé escondidas en mi casa. Dicen que vas a acabar muerto si no les regresas lo que es suyo, y que hay de ti donde sigas robándole cosas a los muertos y vendiendo objetos que no son tuyos.
Para poder recuperar tu salud, tienes que devolver todo lo que sacaste de esa cueva, sellar la entrada y no decirle a nadie dónde se encuentra. Así lo hice. En cuanto volví a mi casa, me fui a devolver las cosas y mírame, ya puedo comer. Me voy sintiendo más fuerte, y te juro por esta, dijo haciendo la señal de la cruz, que de ahora en adelante me voy a dedicar a trabajar mis tierras, y me dejo de andar escarbando. Y así fue. Con el tiempo se le vio completamente repuesto y dedicado 100% a cuidar de sus siembras. De esto ya pasaron muchos años. Los sitios arqueológicos fueron restaurados, y las personas que habitan alrededor de estos tesoros ahora se dedican a protegerlos y viven del turismo. Cuando veo las piezas que se encuentran en los museos de sitio de estos lugares, me pregunto si aquellos que las encontraron y decidieron llevarlos al museo hubieran acabado por sufrir la misma maldición. Mi madre, quien también pudo ver aquel cuchillo de pedernal, comenta que tenía el mango adornado con jade. Debe haber sido una pieza muy bella. Imagino algo parecido a la fotografía que adjunto. La busqué en internet. Me despido deseando que tengan una bonita noche y un muy buen viaje. Atentamente, Andrea. Segunda escala. Hola, ¿qué tal comunidad de pasajeros? Hace poco encontré este canal y quisiera compartirles mi experiencia, que me sucedió al estar escuchando otro podcast de terror. Quisiera compartirles esta vivencia que tuve hace algunos años, cuando aún estaba en la prepa. Yo atribuyo este suceso al estrés que tenía por todos los trabajos que teníamos que hacer en el transcurso del semestre. Pero también creo que hay algo sobrenatural en esto. Sobre todo porque hay muchos que afirman que cuando escuchas este tipo de programas, atraes vibras extrañas o seres que pueden visitarte. Esa noche, después de escuchar este podcast de terror, desperté a eso de las 3 o 4 de la mañana, con un frío indescriptible. No me podía mover, y cuando abrí los ojos, miré a lo que parecía, escúchenlo bien, un payaso que estaba dentro de mi habitación. Y sí, sé que puede sonar gracioso, pero les puedo asegurar, y tengo la certeza de que esa cosa, ese ente, estaba de verdad en mi cuarto. Al contemplarlo, mi reacción fue defenderme de lo que fuera que estuviera ahí. Sentí ese instinto de supervivencia, y a pesar del terror y lleno de él, me levanté de un salto. Corrí hasta la cocina y tomé un cuchillo con el que regresé temblando y con el corazón a 1000 por hora, a ver si esa cosa aún estaba en mi cuarto, pero ya no había nada. Salí de ese shock, salí de ese trance en el que estaba. Me tranquilicé y tengo que confesarles que tuve que prender un cigarro para relajarme, pero hasta la fecha no me he podido sacar de la cabeza la cara de ese maldito payaso, viéndome fijamente. Así que quiero pedirles, pasajeros, que si les gustan estos contenidos, no dejen de escucharlos, no dejen de seguirlos, pero tengan mucho cuidado porque no saben quién o qué los podría visitar en la noche. Muchas gracias por escucharme. Saludos desde Guanajuato. Queridos pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje y de los relatos que estamos compartiendo en él. Antes de continuar, una breve pausa para pedirles un favor. Quisiera hacerles saber que su servidor quiere mucho al algoritmo de YouTube y no va a hablar mal de él. Pero lo cierto es que es una red social en la que crecer no es lo más sencillo del mundo.
Por lo tanto, quisiera pedirles de favor que si este contenido es de su agrado, interactúen con este video. Hay muchas formas de hacerlo. Por favor, dejen un like, un comentario. Ya saben que me gusta responder y leer todos y cada uno de sus comentarios. Y por favor, si es de su agrado, compártanlo. Compártanlo con alguien que crean que puede llegarle a gustar. A su vez, está habilitado el botón de gracias donde, si el desempeño de su servidor ha sido de su agrado, pueden dejarme una propina, invitarme un café, un refresco, lo que ustedes deseen, porque esto, créanme, me motivaría mucho para seguir creando este contenido. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos hasta nuestro tercer y último relato de hoy. Que lo disfruten. Tercera escala. Extraña experiencia en el mini súper. Hola, buenas noches. Hoy quisiera compartir una historia muy extraña que me pasó cuando era joven. No mencionaré mi verdadero nombre, pero pueden llamarme Basil. Todo sucedió al principio de los años 2000, en México. Yo en aquel entonces era una chica de 19 años. Transcurría la temporada de invierno. Recuerdo que sucedió un viernes por la tarde. Trabajaba en el turno vespertino. Yo vivía en la casa de mis padres junto a mis hermanos, así que al regresar a casa me encontré con mi madre. La saludé como siempre lo hacía, y ella me preguntó el por qué había regresado esa vez tan temprano. Le comenté que había regresado a casa por falta de trabajo, y porque debido a esto me habían dejado salir temprano. Después de eso mi madre me comentó que ese día, ella iba a preparar una cena familiar, ya que unas tías vendrían a visitarnos y se quedarían en la casa a pasar la noche. Por lo que yo me emocioné muchísimo, ya que cuando venían familiares nos la pasábamos muy bien. Así que mi madre me pidió que le ayudara a preparar la comida. Juntamos lo que necesitaríamos, pero mi mamá notó que faltaban varias cosas y como la cena tenía un largo proceso de preparación, no le daría tiempo suficiente para ir al supermercado y regresar a casa a tiempo para hacer la cena. Así que, como yo tenía mi vehículo, me ofrecí para que mi mamá no se preocupara. Le dije que yo me podía encargar de eso, que yo podría ir al supermercado a hacer las compras. Entonces mi mamá mencionó lo que debía comprar e hice una lista. Después fui a mi habitación. Tomé mi abrigo, una boina, y salí de la casa. Subí a mi vehículo y conduje rumbo al supermercado, aproximadamente unos 20 minutos. Todo estaba tranquilo por la carretera y no tuve inconveniente alguno al conducir. Finalmente llegué al supermercado. Me estacioné. Cogí uno de los carritos del súper. Entré a la tienda y comencé con mi expedición. Al ingresar me di cuenta que no había muchos clientes, por lo que no habría tanta fila para pagar y podría regresar a casa lo antes posible. Durante mi transcurso, mi segunda impresión era que en el último pasillo de en el fondo carecía de luz. Todas las luces del pasillo estaban apagadas, pero no le tomé importancia alguna, ya que pensé que tal vez los focos se habían fundido y apenas iban a reemplazarlas por unas nuevas. Por lo que volví a mis cosas. Saqué mi lista y empecé a buscar los ingredientes por los anaqueles de la tienda. Pero no pasó mucho tiempo cuando presté atención al pasillo de al lado y acabé escuchando claramente los quejidos de unos niños. Me asomé disimulando, como si estuviera buscando productos entre los estantes para ver qué pasaba. Los chicos parecían tener entre unos 10 y 12 años de edad aproximadamente. Después de un momento se aproximó una mujer joven a estos niños, aparentemente la madre de ellos. Ella les preguntó si ya habían ido por un par de cebollas, y yo sabía que el apartado de las verduras se encontraba en aquel pasillo del fondo, en aquel pasillo oscuro. En eso, los niños entre sollozos, sin razón aparente, les brotaron las lágrimas
Le dijeron a su madre que no habían podido ir a buscar lo que ella les había encargado, a lo que la madre se enfureció. Con voz firme les preguntó el por qué. Y lo que más me extrañó de la discusión fue uno de los comentarios de los chicos, ya que le dijo con voz cortante: «Hay alguien en el pasillo de atrás. Se nos queda viendo y nos da miedo». A lo que la molesta mujer tomó de la mano a sus 2 hijos y los llevó de regreso a aquel pasillo. Yo recuerdo que quité la mirada sobre esa mujer y sus hijos solo un momento. Creo que no pasó más de un minuto cuando los 3, después de haberse adentrado al pasillo, instantáneamente, así como entraron, inmediatamente salieron. Y para mi sorpresa decidieron abandonar el mini súper, sin razón aparente. Después de contemplar tal acción, aún así decidí ignorar los hechos y continué con mis compras. Pero me quedé pensando acerca de lo que había pasado ahí. Me perdí entre mis pensamientos. Tan solo pensar en la idea de que realmente hubiera algún rufián o alguna mala persona rondando por ese pasillo desolado, en espera de su próxima víctima, a que se adentrara para hacerle lo que fuera, me parecía estúpida y ridícula, incluso hasta fantasiosa. Pero tenía esa incógnita. ¿Qué podía haber en aquel pasillo? Entonces, como si fuera por casualidad, me di cuenta que los últimos artículos de la lista que necesitaba se encontraban en aquel pasillo oscuro. Yo, siendo escéptica, dejé mi carrito. Me dirigí hasta aquel pasillo del fondo. Asomé un poco la cabeza para comprobar si había alguien. Y efectivamente, aquellos niños tenían razón. Sí había alguien. Pero no fue lo que yo me esperaba en el momento. Yo pensaba que se trataría de un maleante o alguien intentando robar, pero no era así, ya que lo que se encontraba era un hombre anciano, volteando, dándome la espalda. No le tomé importancia. Me adentré al dichoso pasillo oscuro para conseguir las últimas cosas e irme a casa. Solamente un hombre de la tercera edad estaba ahí. ¿Qué podría pasar? Busqué rápidamente por los anaqueles hasta que al fin encontré lo que necesitaba. Estaba a punto de darme media vuelta, pero antes se hizo presente una voz. Muy rara, por cierto. De hecho, era tan extraña que les puedo jurar que en mi vida había escuchado un tono de voz semejante. Parecía estar cavernosa. «¿Por qué estás aquí?», preguntó la tétrica voz. Estas palabras parecían provenir de aquel hombre anciano, y para mi asombro, no me había dado cuenta que el anciano ahora se encontraba a mi lado. Pero no tuve miedo. Pasaron 10 segundos cuando nuevamente el hombre volvió a tirar el anzuelo. «¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Basil?». Enseguida me di cuenta de que el anciano se estaba dirigiendo hacia mí, y como dato curioso, recuerdo que en mi antiguo trabajo me solían llamar Basil, ya que yo me había inventado ese nombre. Pero en fin, en ese momento no supe cómo contestar, a lo que solo dije un «¿sí?», en son de lo que estaba escuchando. El tipo finalmente se dio la vuelta para verme a la cara. He de decir que no tenía nada de extraño. El anciano de hecho me sacó una conversación, y entonces comenzamos a platicar. El hombre me preguntó cosas sobre mí, como por ejemplo, cuántos años tenía, en dónde vivía y en dónde trabajaba, etc. Yo acepto que tuve una plática bastante reconfortante con el anciano. En eso, mi pequeño celular de teclas de la época comenzó a sonar, y entonces contesté. Era mi madre, preguntando si ya iba de regreso a casa. Yo le contesté que sí,
que estaba a punto de salir de aquel mini súper. Colgué, y en eso le dije al anciano que había sido un gusto conocerle. Pero antes de retirarme, él me mencionó algo que al principio no tenía sentido. Jovencita, debes tener mucho cuidado y no andar sola por ahí, ya que al charro negro gusta de llevarse a las muchachas lindas y solitarias como tú. Ten mucho cuidado a donde sea que vayas. En ese instante nuevamente no le tomé mucha importancia. Me despedí, agarré mi carrito y me fui a la caja a pagar los víveres. Al pagar cogí la bolsa de la compra y antes de salir de la tienda, me encontré de nueva cuenta al anciano. Se aproximó hacia mí con una sonrisa. Le di la mano, en son de despedida. En eso el anciano, en lugar de darme igualmente la mano, él decidió tomar la mía y darle un beso. Me quedé sorprendida ya que no me imaginé que me besaría la mano. Le abrí la puerta para que saliera y se fue. En eso salí de la tienda. Me dirigí al estacionamiento. Subí a mi vehículo y me puse en marcha de regreso a casa. Durante mi camino todo estuvo tranquilo, salvo minutos más adelante. A la orilla de la carretera, en la grava a lo lejos, pude identificar y ver a una espeluznante figura. Esto era un enorme caballo negro, y sobre este iba su jinete con vestimenta de charro negro. Este portaba un enorme sombrero que le cubría todo el rostro, y lo más escalofriante de todo es que este me hacía una señal de que me detuviera, a lo que ni de loca me iba a detener, y no era por ser descortés, ya que, en eso, me vino el recuerdo de lo que aquel anciano había mencionado, de tener cuidado mientras estuviera sola. Yo sabía sobre la naturaleza de este enigmático personaje, a lo que pisé el acelerador de mi vehículo, rebasándolo y dejándolo atrás, a él y a su caballo. Intenté llegar a mi hogar lo más pronto posible. Al llegar abracé fuerte a mi madre. Me preguntó si me había pasado algo durante el camino, y para no preocuparla decidí no contárselo. Y esa fue una de mis experiencias más extrañas que tuve durante mi juventud. Sin embargo, aquí no acaba esta historia, ya que aquí van un par de detalles más. Verán, después de llegar a mi hogar con mi mamá, me di cuenta de dos cosas. Una era que cuando estaba conversando con el anciano durante la charla, su voz de un momento a otro dejó de ser cavernosa y se tornó en una voz normal, de un hombre mayor. Y en segunda, no sé cómo o por qué, pero no me puedo explicar cómo es que el anciano sabía sobre mi apodo en aquella época. Basil. Yo nunca se lo mencioné, en ningún momento de la conversación, y además nunca lo había visto en mi vida. No era vecino o conocido o algún familiar, y mucho menos trabajaba en mi antiguo trabajo. No sé cómo él lo sabía, y hasta estos días no me lo puedo explicar. Tampoco su advertencia. No lo sé. A veces he llegado a pensar que aquel anciano era el mismo, ese mismo charro negro, que en la carretera me quiso abordar. ¿Ustedes qué creen? Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder.